Cordial saludo, estimado tutor. Soy el estudiante Cristian David Ledesma Mosquera y bueno, estoy en la fase final que tengo que hacer el video sustentación de lo que se ha hecho durante todo este periodo en el curso Seguridad en Bases de Datos. Bueno, yo soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas y mi opción de grado son 10 créditos de especialización y entre esos 10 créditos que doy el curso de Seguridad en Bases de Datos. Dicho eso, pues estoy culminando mi carrera, deseo culminarla con éxito y agradezco los conocimientos que he adquirido a través de este hermoso curso. La verdad que muy bueno, muy proactivo, es decir, le brinda mucho a uno, muchas capacidades, muchos conocimientos para poder implementar en el área profesional que vamos a ejercer. Muchas gracias por esto, por estar ahí siempre atento, por estar acompañándonos y bueno, vamos a iniciar entonces pues con el proceso. Dicho esto, entonces, esa era mi presentación. Entonces vamos a un análisis rápido de lo que se hizo en el caso de estudio. ¿Cuál es el caso de estudio? Entonces vamos a ir al caso de estudio, donde vamos a describir básicamente lo que se hizo. Bueno, básicamente estamos contratados por la empresa Quality SaaS, que es una empresa que se encarga, eso es internacional y que se encarga de capacitar a otras personas, es decir, trabaja con RRHH, con el talento humano, se encarga de formar o forjar personas para que trabajen en otras instituciones, en el sentido de la capacitación de las tecnologías de la información. Pero esta empresa, gracias a sus avances y tecnologías, es decir, a su gran desarrollo nacional e internacional, desea tener la mayor capacidad a nivel infraestructura tecnológica y a nivel seguridad de la misma. Entonces, por eso requiere de servicios de profesionales en seguridad informática que le brinden esa seguridad a lo que la empresa está ejerciendo, lo que desea hacer. Y por eso nosotros hemos generado un entorno controlado en el cual vamos a hacer diferentes prácticas y desarrollo para poder darle una recomendación clara a la empresa de acuerdo a sus necesidades. Y para eso vamos a trabajar con bases de datos. Lo primero consistió en hacer una consulta sobre los diferentes mecanismos y las bases de datos. Entonces, primero las vulnerabilidades, después el aseguramiento de las mismas. Bueno, entonces vamos a continuar con el recorrido, no antes sin mostrarle ciertamente los requerimientos de software y de hardware que requeríamos para poder implementar el escenario de manera correcta. Bueno, aquí tenemos para el entorno Linux las diferentes motores de base de datos que soporta, entre ellos está Oracle y MySQL, Postgre, Mongo y Firebird. Bueno, yo trabajé con la base de datos en Oracle. Y para ello necesitaba una memoria RAM de 1,5 GB, un ejemplo, sistemas operativos de Linux, 7.6 por 64 bits, necesitaba una conectividad por tarjeta de modo BrakeGit con IP dinámica y ciertamente una capacidad de disco duro de unos 35 GB con un sistema operativo y aplicaciones inmersas. Bueno, para ello trabajamos con un root predeterminado, es decir, con un usuario en el sistema que tenemos aquí sus credenciales y las de usuario y las de administrador que tenemos aquí y ciertamente las aplicaciones que íbamos a implementar. Y aquí está toda la descripción de todo el proceso y lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo. Bueno, dicho esto, entonces tenemos de que la empresa necesita hacer las conexiones de diferentes datos e fuentes porque se ha expandido nacional e internacionalmente, necesita hacer interconexión de los usuarios que hay en diferentes países. Y para eso tuvimos que analizar diferentes informaciones, datos que nos dieran claridad de todo lo que íbamos a realizar. Para ello vamos entonces al material que utilizamos en este proceso. El curso de seguridad en bases de datos está constituido por dos unidades. La primera es de conceptos sobre la seguridad de bases de datos y la segunda es la seguridad de los datos. Partiendo por los conceptos, pues cabe resaltar que la información que nos dieron está de manera organizada muy correctamente, es decir, primero nos permiten conocer qué son los sistemas de bases de datos, los tipos de bases de datos que hay, las amenazas que pueden sufrir o las vulnerabilidades que hay en diferentes bases de datos, técnicas para asegurar esa información que se maneja en las bases de datos. Así que podemos ver que uno con estos datos puede uno tener la recopilación correcta y concreta de todo lo que vamos a implementar durante el periodo, durante el escenario que estamos observando. Y
La unidad 2, que nos trata sobre ya de la seguridad, ya el aseguramiento de esas bases de datos, ya de la instalación de herramientas que identifiquen esas vulnerabilidades, del respaldo y la recuperación de las mismas, de hacer auditoría de salvaguardar los datos que manejamos en ellas. Entonces podemos ver la concordancia que hay entre uno y lo otro. Primero, investigar, llenarnos de información de los datos, de lo que son, cómo se dividen, cuáles son sus características, sus vulnerabilidades, y ya después mirar herramientas para las vulnerabilidades, por cómo identificarlas, cómo hacer la auditoría, cómo salvaguardarla, cómo hacer el respaldo de la información, y con ello creemos de que tenemos las capacidades correctas que la empresa requiere o necesita para poder guardar y salvaguardar, obviamente, toda la información que ellos están manejando. Ciertamente, vamos a continuar entonces con la fase. Entonces, todas esas dichas herramientas nos ayudaron a poder recopilar la información concreta de los ataques que pueden sufrir esas bases de datos o sus vulnerabilidades de acuerdo a la descripción que tenemos a continuación. Entonces, como podemos ver, se han identificado o en el escenario buscamos 5 vulnerabilidades que puede ocurrir en la base de datos que seleccionamos. En este caso, yo seleccioné la base de datos de Oracle. Ciertamente, uno de los ataques más predilectos por esos espías informáticos es el ataque de inyección SQL inyección. ¿Qué es esto? Esto otorga este tipo de ataques, de verdad que son bastante negativos, es decir, porque se introducen de manera interna al sistema, es decir, sin que se dé cuenta el operador, y le da privilegios al atacante de poder hacer modificaciones a la información que se tiene. Así que es un riesgo bastante alto. Se puede haber pérdida de confidencialidad, puede haber pérdida de autentificación o pérdida de integridad de los datos que tenemos. Por eso entonces podemos ver que es uno de los ataques, la verdad que más complejos que se manejan en este caso. Entonces tenemos también la descripción del método de que se pueden identificar estas vulnerabilidades. Para la identificación de estas vulnerabilidades tenemos que se utilizó un software llamado Vega, que ejecuta un análisis de seguridad de código abierto y es de forma gratuita. Bueno, entonces, entre una de las herramientas que utilizamos es esta. Tenemos aquí denominada Vega, que esto nos permite, es uno de los más utilizados y nos permite hacer un análisis abierto de todos los códigos de todo el sistema y nos permite identificar esas vulnerabilidades que tenemos y podemos entonces, después de conocer que están las vulnerabilidades, vamos a hacer el hecho de poder dar recomendaciones de cómo subsanar o cómo aliviar o cómo prevenir ese tipo de ataques. Como podemos ver, este tipo de ataques de inyección SQL lo podemos prevenir de esta forma. Evadir caracteres específicos en las consultas SQL que se hagan. Determinar los valores del dictamen. Asegurar el oportuno control de los datos de registro para cada usuario. Adjudicar privilegios exactos al cliente que se ensamblará con la base de datos. Una programación óptima. Entonces podemos ver que tenemos diferentes recomendaciones para el caso, dependiendo del caso de la empresa y dependiendo de las funcionalidades del mismo. Entonces podemos ver, a veces se le da mucho privilegio a usuarios que no lo utilizan o que no son necesarios, y eso genera que ese usuario pueda descuidar alguna fuente y por allí se pueda entrar el ataque y por ahí puedan penetrar el sistema y hacer los cambios o inyectar obviamente las faltas que van a ser perjudiciales para toda la compañía. También tenemos, como lo hablábamos anteriormente, el uso excesivo de privilegios, que era a que me refería, cuando le damos a un usuario más de lo que tiene que hacer, es decir, le damos privilegios que no son para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También otra es la auditoría débil. Esto estoy hablando de las vulnerabilidades que se entonan en las bases de datos. Y también tenemos la exhibición de los datos de copia y reserva, es decir, exponer la reserva que tenemos, el backup, es decir, el aseguramiento de los datos en la plataforma de vulnerabilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos todo esto y tenemos el plan también, el plan de respaldo y de recuperación. Ciertamente, así como buscamos esas vulnerabilidades y en el caso tal de que ocurra y haya pérdida de información, entonces lo más recomendado es siempre tener un plan de respaldo, siempre tener asegurada la información que se está manejando. Entonces las copias de respaldo o backup, que sé cómo se conocen, es para guardar, conservar de manera íntegra la información que se está manejando. Es decir, que en el caso de pérdida, en el caso de alguna catástrofe, algo que no está, obviamente, no tenemos mentalizado,
que pueda ocurrir algo inesperado, un ataque o algo natural, podamos tener el respaldo de la información que se está manejando en los sistemas y que podamos continuar operando sin necesidad de sufrir los daños de manera irreparables. Entonces, primeramente hacemos una identificación de los activos que vamos a, obviamente, a respaldar, y entre ellos están obviamente los sistemas, las aplicaciones, los servidores, toda la información, todos los activos físicos y de software que tenemos en la compañía. Lo más importante, todo eso se debe hacer un respaldo y guardar. Esto lo podemos hacer de forma en discos duros o cinta magnética, entre otros tipos de datos que podemos utilizar. Y también tenemos que, también lo podemos hacer semanal, trimestral, mensual, es decir, anual. Es decir, depende de qué tanta información se maneje y cómo queremos manejar o administrar en la salvaguardada de las mismas. Entonces, aquí tenemos y aquí una explicación concreta de todo lo que se hizo. Y entonces vamos con el siguiente, que son las herramientas, pues especificar más las herramientas que utilizamos y todos los entornos. Bueno, como tenemos aquí entonces, estos son diferentes mecanismos de recuperación a nivel bloque, recuperación TER, recuperación física, procedimientos de recuperación. Aquí tenemos todo descrito de cómo salvaguardar la información y entonces pueda ser efectivo, que en el caso tal de que nos ocurra algo, tenemos cómo continuar operando o cómo tener el respaldo de los datos que estamos manejando. Bueno, entonces aquí tenemos la implementación de las diferentes herramientas que utilizamos en la fase 4. Entonces tenemos las herramientas para la detención de vulnerabilidades en el motor de bases de datos. Bueno, entonces tenemos, este es el montaje del escenario, a la parte práctica de todo lo que hayamos estudiado, ya después de leer todo el material, de podernos informar, de hacer diferentes consultas, investigaciones, análisis, ya iniciamos a lo que es la implementación del escenario y algo que es muy importante, que es la práctica de los mismos. Entonces podemos ver que la misma entidad, es decir, la UNA, nos dio los archivos necesarios, los datos necesarios para poder montar el escenario de manera correcta y que nos funcione de manera predeterminada. Bueno, entonces tenemos aquí la instalación de la máquina, obviamente con las diferentes modificaciones y especificaciones que nos dieron. Tenemos la instalación de la máquina. Bueno, entonces como escogimos Oracle, entonces estamos arrancando obviamente el servidor, está arrancando toda la información. Y tenemos aquí todo el paso a paso descrito de lo que fue la herramienta de detención de vulnerabilidades del motor de bases de datos a través del escáner. Entonces, el escáner, ¿qué hace? Tiene la particularidad de analizar el desarrollo de Oracle porque fue diseñada especialmente para ello. Es decir, es una de las herramientas que fue diseñada para esto, en este motor de bases de datos. ¿Y qué? No únicamente nos desarrolló para el motor de bases de datos de Oracle, sino que también funciona en otros, pero su especialidad es para este. Entonces, entre su portafolio de servicio está la identificación de, obviamente, de esas vulnerabilidades que tenemos en el sistema utilizando los diferentes comandos, como es el scanner, que nos muestra y tenemos los datos precisos de las consultas que se hicieron con él. También tenemos el OWASP, que también es una herramienta gratuita, es abierta y es muy práctica para el uso en estos entornos y nos permite verificar los motores de bases de datos, sus diferentes vulnerabilidades para poder también actuar de manera precisa conforme a los requerimientos. Pero este tiene mayor cobertura, es decir, por eso es más utilizado, porque no solamente trabaja en Oracle, sino que también trabaja en Firebase, en Mongo, en MySQL, en SQL, es decir, trabaja en diferentes bases de datos. Entonces, eso quiere decir que tiene una gran cobertura y es muy utilizado. Entonces, podemos ver, ingresamos la fuente de consulta, vemos los datos, presionamos aquí, podemos ver las vulnerabilidades que nos arrojan el resultado, es decir, esto todo es por encima porque ya el dato se hicieron y bueno, la idea es que el video no nos quede tampoco, que todo se pueda hablar, que todo se pueda comentar. También otra herramienta fue Nicot o Nito, que también es muy práctica pero esta tiene una especialidad que permite verificar el servidor, en especial HTTP, nos permite verificar y por eso el sistema es muy práctico, es muy específico y como vamos a ver aquí los resultados. Y el Soco Imperva, que también es otra herramienta que también nos permite ingresar a la base de datos y solamente
no solamente es para Oracle, sino que también es para MySQL. Entonces también tenemos MySQL, MS SQL y diferentes motores de bases de datos, como se ven allí. Entonces, esto soporta diferentes aplicaciones y pues obviamente brinda una mayor cobertura, incorporación de esos motores de sistemas de bases de datos, como obviamente cuando tienes la versión premium, es decir, cancelas, por decir, licenciada, te permite también el soporte a estas a Postgres y a Informix. Bueno, entonces podemos ver también el uso de Hyperva. Aquí está el sistema de bases de datos, la IP. Aquí tenemos el sistema y hoy le damos Go para iniciar el análisis y ciertamente, mira, aquí está el resultado de las vulnerabilidades, aquí está 462, se demoró 2,31 y ahí nos muestra la escalaridad de las mismas. También está la SQL MAT y bueno, aquí está también. Todas estas fueron herramientas utilizadas, también tiene un gran portafolio de más de 12 motores de datos que soporta, así que todo eso también está, el comando para hacer el análisis y los resultados. Bueno, entonces aquí tenemos todas estas vulnerabilidades, de acuerdo como se hablaba anteriormente. Aquí están las diferentes herramientas y los resultados de las vulnerabilidades que ellas mismas identificaban a través de los análisis que se hicieron. Aquí está. Podemos ver, es un trabajo bastante serio. Y aquí llegamos a una parte fundamental que es el aseguramiento de ese escenario. Bueno, entonces, ¿qué aseguramos? Primeramente decimos, controlar el acceso a los usuarios a sistemas, dado que si por casualidad uno de ellos se les olvida sus credenciales de acceso, intentan muchas veces ingresar, causando brechas de vulnerabilidades para la empresa o para los objetivos que obviamente queremos prevenir ataques masivos al sistema. Podemos ver que esta es una gran vulnerabilidad porque es algo muy común que a veces ocurre por el estrés, por diferentes cargas laborales, se nos olvida el password y la contraseña, obviamente, va la repetitiva función de intentar ingresarla genera un vacío en el sistema, un espacio, lo cual puede ser una vulnerabilidad que puede ser atacada. Entonces tenemos que hay que controlar esos intentos al usuario y tenemos la medida de utilizar el comando curl, creamos y ponemos un límite de funciones o un límite para que la persona pueda, es decir, equivocarse o fallar insertando las credenciales. Entonces, podemos ver que tenemos aquí que sea límite mayor que 5 intentos. Entonces, como máximo le dejamos entonces en 10. Para que por defecto se permitan solamente un máximo de 10 intentos, para que entonces se dirija al administrador del sistema para poder solucionar su problema y recuperarle sus credenciales. Podemos ver entonces para eliminar esta brecha de vulnerabilidad del sistema utilizamos el siguiente comando. Como lo ven aquí, se puede observar. Bueno, muy bien. Entonces le ponemos el límite para que no sea el mayor de los 5 y podamos observar que ya queda controlado esa vulnerabilidad para que no se podamos esto. Entonces, al validar esto, podemos ver que repetimos ese procedimiento anterior, es decir, no nos conocemos, es decir, se nos ha olvidado nuestra contraseña y vemos el resultado en pantalla, como se puede observar aquí. Como se puede observar, que ya después del límite de intentos, le dicen que ha fallado su introducción de su usuario y que obviamente esto hace que el usuario vaya al administrador para poder solucionar este problema. Bueno, entonces ahí he explicado uno. Igual tenemos entonces ya este trabajo, tenemos el análisis de la información, tenemos todo, tenemos entonces el análisis de las vulnerabilidades, la aplicación de las mismas, es decir, herramientas que hacen que se pueda observar a través de las diferentes bases de datos. A lo largo de este curso, la verdad que es muy práctico, es muy importante, muy necesario y eso nos deja unos conocimientos y que puedo plasmar aquí en esta conclusión. La verdad que el montaje de este escenario práctico, el cual pudimos ejecutar herramientas en un ambiente controlado y
conocer las vulnerabilidades de los motores de bases de datos, en este caso específico los de Oracle. Me ha parecido una experiencia muy gratificante por la cantidad de conocimientos y que he adquirido. Obviamente, estas vulnerabilidades encontradas, muchas eran críticas, es decir, la gran mayoría, y son muy prácticas, es decir, alguien con conocimiento avanzado en sistema las puede ejecutar muy fácilmente acá en Colombia, en la infraestructura donde estoy, porque ciertamente no pagan por seguridad, es decir, muy poco se aplica la seguridad a los sistemas de información que se manejan en las compañías, en las empresas. Acá hay muy pocas empresas, pero las pocas que están, las únicas que están aseguradas son los bancos, son las únicas que tienen la seguridad. De ahí en adelante, muy pocas generan esta seguridad en sus sistemas de información. Entonces, el conocer diferentes herramientas también, importantísimo, porque no solamente nos abre a un mundo que estaba como que, es decir, estaba atrás de la cortina para nosotros o para mí, pero entonces ahora ya tengo mayor comprensión de todas las temáticas que se han trabajado, las diferentes vulnerabilidades, los diferentes motores de bases de datos, perdón, y ciertamente esto nos permite asegurar esos conocimientos, afianzar esos conocimientos que durante todo el curso nos han dado y nos ha controlado diferentes temáticas y diferentes conocimientos. Muchas gracias, estimado tutor, por esa compañía durante todo el proceso. Igual le agradecemos, igual estamos en un proceso de crecimiento y esperamos que más adelante también podamos continuar desarrollándonos. Muchas gracias.